Padre Celestial, Señor, damos gracias por esta oportunidad que tenemos, Señor, nuevamente con mucho respeto y a pesar de nuestras debilidades, pasiones y luchas, nos presentamos delante de ti, Señor, desnudos cual somos, delante de tu palabra que nos desnuda, nuestras intenciones y nuestros propósitos escudriñan hasta lo más profundo del alma y del espíritu, como dice tu verdad. Te ruego, Señor, que esta verdad penetre en el corazón de tu pueblo que está aquí presente, más aquellos que juiciosamente se han conectado por este medio. Te damos las gracias, Señor, por tu verdad. Te ruego, Señor, que también prepare nuestros corazones para conocerte un poco más en el texto que seguirá a continuación en este proceso de crecer en la unidad de la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, que es el estudio de Marcos capítulo 6, versículo 45 al 52. Te doy las gracias, Señor, por las cosas maravillosas que nos muestras a través de tu palabra cada día. Ella es más que suficiente, confiable y sin error. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanitos, ahora sí vamos a la escritura, vamos al texto de Efesios capítulo 4. Y estamos viendo en este último bloque del estudio sobre la iglesia como un cuerpo, estamos viendo tres temas. Ya vimos el primero prácticamente hace 2 jueves. Vamos a ver, estamos viendo tres temas: madurez, estabilidad y el último que veremos ya en el remate del capítulo 4, versículo 15 y 16, integridad. Y tiene que ver, hermanos amados, con aquellas cosas que nos deben llevar a completar el proceso que Dios ha iniciado en nosotros y que por medio de los ministerios y dones que respaldan esos ministerios conforman una iglesia sana en doctrina, sana en verdad, porque no estamos hablando de cualquier iglesia. Hoy en día es fácil formar una iglesia, entre comillas, digámoslo así. Si usted le hace a las personas oír lo que quieren oír, pues va a ser sencillo que usted recoja y reciba gran cantidad de discípulos. Cuando usted les da a ellos lo que quieren oír, entonces usted tendrá seguidores cuando usted menos los espera, ¿cierto? Y eso es precisamente lo que dice la escritura en Timoteo, que en los posteriores tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, ¿cierto? Tendrán unas características, pero dice en 1 Timoteo capítulo 6, capítulo 4, perdón, dice que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos o postreros tiempos, algunos, obviamente, gracias a Dios, no serán todos. Y Pablo le está hablando a Timoteo que está en una iglesia a la cual debemos nosotros aprender de manera doctrinal, que es la iglesia en Éfeso. Y Pablo le dice a Timoteo que le diga a los hermanos de Éfeso esta advertencia, que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando, y eso tiene que ver con lo que oímos, a espíritus engañadores de a doctrina de demonios. Y habla de una característica, capítulo 4, versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes a los que han y los que han conocido la verdad. Esta es la palabra como el predicado clave en este texto para los creyentes y aquellos y los que han conocido la verdad. Mira, interesante, ¿no? Pablo en Timoteo hace una diferencia entre 2 clases de creyentes: los que han conocido la verdad, ¿verdad? Y los que son creyentes, porque la iglesia se caracteriza por tener creyentes de 2 clases, o de una sola, 2 clases, perdón. Los espirituales o los maduros, los que están conscientemente creciendo en madurez, o los niños o carnales. O también incluamos otro grupito, aunque la Biblia no dice que tengan que estar ahí, Dios quiera que nunca no haya suficiente acá en la iglesia, los no creyentes que conforman la iglesia, porque en la iglesia de Dios también hay personas que no creen, aún no son salvos, no son hijos de Dios, pero aparentan ser hijos de Dios, viven como hijos de Dios, hablan como hijos de Dios, actúan como hijos de Dios, pero no son hijos de Dios. Y estas clases de personas son de las que Pablo advierte que tengamos cuidado en el versículo 14. ¿Para qué necesitamos la unidad de fe y el conocimiento del Hijo de Dios y el resultado que viene de ello, que es la madurez, que está en el verso 13? Es la tarea de los ministerios. Todos los ministerios y servicios en la iglesia están dados por el Señor para esto: equipar a los santos para que sirvamos.
Cuando servimos de manera eficiente, por eso yo me tomé el atrevimiento, como dicen vulgarmente o por ahí, echar al agua aquí a Brandon y a Héctor para que se vayan entrenando en perder el miedo, ¿verdad? En perder el temor en manejar estos instrumentos que Dios nos da, el Gloria, el computador, las presentaciones, porque ellos también deben tener y entender su responsabilidad en dar su aporte en esta sencilla trabajito, muy valorado delante del Señor también, para que nosotros recibamos una buena alabanza que prepare nuestros corazones y también recibir la palabra del Señor. Entonces, Pablo dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, y esto que está en el verso 11 es hasta que, o sea, hay un tiempo que Dios tiene, los tiempos de Dios son perfectos y se cumplirá. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tiene que ver lo que dice en el verso, la segunda parte del verso 12, para la edificación del cuerpo de Cristo. Crecer como iglesia, ser edificados como iglesia. Y también dice, verso 13, el proceso es hasta que todos lleguemos a dos cosas: unidad de la fe, ¿cierto? Que es crecer en doctrina, conocimiento de la palabra, eso se llama unidad de la fe, la unidad en la doctrina, pero a través de esto llegamos a conocer sí o sí, de una manera más personal, más directa, aquel que es el Señor en este lugar. No es el hombre, los demás solo somos simples instrumentos en sus manos, pero es conocer, dice, aún al conocimiento del Hijo de Dios. La palabra conocimiento que está en Efesios 4:13 significa epignosis. Hay dos clases de conocimiento. La gnosis en el español se traduce igual. Desafortunadamente, los traductores no han hecho una diferenciación en las palabras, pero entonces, cuando se habla de conocimiento, hay dos clases de conocimiento, la gnosis y la epignosis. Esta semana me sorprendió conocer un aspecto diferente en la historia biográfica de Simón Bolívar. Tengo que ir a consultar unos libros, ya estoy con la curiosidad de saber, porque hay un enfoque diferente de historiadores respecto a la vida de Simón Bolívar. Yo siempre había idealizado a Simón Bolívar como un héroe, en cierta manera, es nuestro libertador, pero hay un sinfín de historiadores que lo presentan de una manera totalmente distinta, como un cobarde, un hombre que abandonó sus tropas. Bueno, dan una imagen de Bolívar que yo no esperaba y que quiero averiguar si es cierto o no. Eso me llevaría a profundizar en mi epignosia, o sea, conocer de manera más profunda qué sucedió con Bolívar, porque ellos están hablando de manera tan contraria a lo que yo aprendí por el enfoque de unos historiadores. Hay otros que se dicen algo totalmente diferente. Y eso tiene que ver con lo mismo que estamos viendo en el verso 13, conocimiento, la epignosia, el conocimiento más profundo del Hijo de Dios. No es creer, porque cuando no crecemos en esto, pasa lo que sucede en el verso 14 que estamos viendo, ¿no? Para que no seáis niños. Cuando usted no crece en doctrina ni en conocimiento, ¿qué es? Un niño. ¿Y qué más es del niño? ¿Qué otra advertencia es del niño? ¿Niño qué? Verso 14, niño fluctuante. Fluctuante es esto, manipulable. Entonces, hay tres cosas que impiden la madurez en nosotros. Uno son los falsos maestros, que está en el verso 14. Otro es la falta la falta de verdad, que está en el verso 15, y la falta de amor, que está en el mismo verso 15. Estas tres cosas, unidas en cierta manera, son obstáculos que impiden que crezcamos en madurez. Entonces, Efesios 4:14, ahí estamos, ¿sí, hermano? Dice, para que ya no sean niños fluctuantes. Otras versiones dice, ya no sean niños pequeños, ¿no? Sacudidos por las olas. Conocemos cómo es el vaivén en una tormenta o incluso una barca atada en el puerto, pero cuando llegue el oleaje, si no está bien anclada al puerto, ¿qué pasa con la barca? Se suelta. Y por lo general la barca, si se suelta del anclaje, ¿qué pasa? En una tormenta se pierde. Para recuperar una barca que se ve toca, bueno, esperar que pase la tormenta y después ir a buscarla. Por lo general se pierde. Pues es lo mismo que pasa con los niños fluctuantes en la iglesia, al no estar fundamentados en buena doctrina y en buen conocimiento del Señor, son llevados. La palabra llevados es como que coge algo, lo recibe en las manos y lo pasa a otro lugar. Algo que tiene que ser guiado, tomado y llevado. Eso es lo que pasa con los ignorantes dentro de la iglesia, por decir un término con todo respeto, que son aún niños. Nosotros en la comunión tenemos que aprender a cuidar niños y niñas, porque son personas que son inmaduras, que no crecen. Y como Pedro dice también en Hebreos capítulo 6, Pablo advierte,
debiendo ser ya maestros, debiendo es un imperativo, ¿no? Es algo que ya tenían que estarse viendo en la iglesia. Y ellos dos, Pablo y Pedro, se sorprenden que debiendo estar en una condición ahora, son algo todavía no maduro del pasado. Entonces dice Efesios 4:14, sacudidos por las olas, llevados por doquiera todo viento de enseñanza o de doctrina, por estratagema de hombres. Hay otras versiones que dicen porque obran con maestría, o sea, es algo planeado. Este estratagema de hombres no es algo que nace del impulso, no es algo que nace por sí, nace porque es planeado, es organizado. Quien está detrás, el mismo Pablo dice en 2 Corintios que no se sorprendan porque Satanás tiene ministros de justicia. Bueno, acá no, pero hay otros grupos donde vemos claramente que esos ministros no son ministros de justicia, son ministros de maldad. Y Satanás tiene sus propios maestros que se disfrazan como hombres probos, pero sus hechos demostrarán totalmente lo contrario. Porque dice que para engañar ellos tienen un propósito, van a usar con astucia, con inteligencia, las artimañas del error. Entonces, vamos a Gálatas 1:6, como para tener otra introducción acá. Gálatas 1:6 me quiere en la Biblia, y que fue lo que vimos en la práctica, ¿no? Faltó más. Cuando estemos sin Zoom, eso se va a ver ya de una manera más personal, aquí con talleres, ya va a haber diferentes maestros que pueden guiar el estudio para tener una manera más grupal de hacerlo, de contestar algunas preguntas en hojas o en siguiendo talleres en grupo para aprender todos al tiempo, hermano. Entonces, Pablo dice en Gálatas 1:6, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Estos algunos que menciona Pablo aquí no son personas de afuera. Si estamos aquí en la iglesia y vemos a alguien de afuera enseñando mentiras, no vamos a ir tras él, es obvio, porque estamos resguardados en la comunión. Pero si estos falsos salen dentro de nosotros, va a ser mucho más fácil para ellos sembrar la mentira, perturbar, como dice acá, confundir y pervertir el evangelio de Cristo. Y dice Pablo algo bonito, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Qué significa esta frase? ¿Quién llamó? ¿Quién es el que Pablo menciona? Tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Se está refiriendo Pablo a él? ¿Pablo acaso llamó a los de Galacia, a los Gálatas, a que siguieran la gracia de Cristo? ¿A quién se refiere Pablo? Al Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo, recuerde, Él nos enseña y nos lleva a la verdad, ¿cierto? Él nos muestra quién es Cristo. En la iglesia seguimos a Cristo, pero el maestro en la iglesia es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva, nos enseña. Estoy hablando de Juan capítulo 14 y Juan capítulo 16 y otros textos más que hay en la Biblia, nos lleva a conocer a Cristo. Cuando conocemos a Cristo, el Señor de esta iglesia, Cristo se glorifica ¿en quién? En el Padre. Y así la Trinidad completa es parte fundamental de nuestra vida de iglesia. Y por eso pasamos a Gálatas 4. Estoy haciendo un resumen rápido, por eso hablo un poquitico rápido. Me han dicho que debo practicar un poquitico, hablar más pausado. Como hay tanta información, a veces el tiempo no alcanzaría si yo hablo así. Me gustaría hablar más así, lo voy a tratar de poner en práctica por consejo de unos hermanos que amorosamente me hicieron caer en cuenta eso también. Entonces, pero como hay información en este resumen, debo hablar un poquito más apurado, ¿no? Entonces, usted le ponen el delay, ¿cómo, Silvia? El 2x2 y en el WhatsApp. A mí no me gusta escuchar porque la voz suena así y suena horrible, es mejor natural. Pero vimos unas características en Gálatas. Algunos de ustedes me mencionaron algunas que fueron las correctas. Yo voy a mencionar rápida como introducción las que yo saqué, que fueron aproximadamente 9. Y son las siguientes en Gálatas 1:7, que nos caracterizan como niños. Si usted tiene esta característica, pues hay que estar atento, porque Pablo dice que debemos ser ahora ¿qué? ¿Cuántos llevan el evangelio? Debemos ser ya maestros, exacto. Los niños ya ese tiempo pasó. ¿Cuánto dura un niño en crecer?
Ya nos sorprende ver a Elizabeth intentando ya balbucear, ya salió allá. Es muy entendible, no gatea todavía, pero pronto es a correr. Vemos a Dania ya caminando, ya avanzó. A quien vimos también caminando, que Gael está aprendiendo también, me parece cierto. Entonces, los niños tienen que ir en un proceso de crecimiento, cuanto no más los cristianos, hermanos. Por eso tenemos que entrenarnos en diferentes maneras de crecer en nuestro servicio. Tiene que ver con Efesios 4:12, pero también crecer en dejar de ser niños. Entonces Pablo dice, somos niños, pero hasta cierto tiempo, según Gálatas capítulo 4, ¿no? Mientras aprendemos la obediencia, ¿no? Vamos a ser niños, pero tenemos que aprender. Dice en Hebreos que Cristo en los tiempos de su carne padeció, pero aprendió la obediencia. Interesante, ¿no? Cuando nos confrontamos con Cristo, tenemos que discernir qué aspecto de Cristo está hablando. Hay que entender siempre eso para no confundirnos teológicamente. ¿Qué aspecto está mostrando? ¿Su parte humana, su aspecto divino o una combinación de ambos? Por ejemplo, en la cruz, ¿cuál combinación se vio? ¿El humano, el divino o ambos? En la cruz del Calvario. El humano, dice Héctor, los dos, porque ahí estaba el hombre, Dios en el hombre muriendo, ¿cierto? Ahí está la repetición para corregir. Dos. Pero, por ejemplo, Cristo en la tormenta de Marcos capítulo 4 en la barca durmiendo. ¿Qué aspecto vimos en él? La barca que se hundía, los discípulos luchando y él durmiendito. ¿Qué aspecto vimos? Él humano. Pero cuando él se levanta y le dice al mar, cálmense, ¿qué aspecto vimos? El divino, ¿cierto? Cuando él convirtió el agua en vino, ¿qué aspecto vimos? El divino, para poder entender. Pero él es hombre, Dios y a la vez hombre. Quiero aclarar eso. Y él perfectamente, Satanás, lo estamos viendo, ese es el siguiente estudio que nos llega los sábados, que precisamente lo va a dirigir Héctor el próximo sábado, sobre la tentación de Cristo, viéndolo en el curso de Primero Yo, o Yo Primero, yo me enredo, pero es igual el título, sobre el discipulado y el servicio, cómo Cristo fue tentado en tres aspectos, ¿no? Pero Cristo, cuando Satanás le dijo, si tú eres hijo de Dios, quiso tentar su divinidad, di que estas piedras se conviertan en pan. Él podía haberlo hecho, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Podía hacerlo? Claro. ¿Por qué? Porque él es Dios. Pero el que prefirió pasar hambre. Estuvo 40 días, dice que después de los cuales tuvo hambre. Yo no puedo pasar medio día sin tener hambre. Yo tengo que a las 9 estar comiendo algo, a las 12 comiendo algo, a las 3 comiendo algo, perdóneme. A las 6 me dan la comida aquí mi esposa y a las 11 asalto la nevera. Ese soy yo, pero no es así, ¿no? Debemos tener tiempos controlados, amados hermanos. Pero el Señor Jesús cuando tenía hambre comía, él fácilmente podía haber hecho, ¿cierto? Entonces, aunque somos niños, pero solo hasta cierto punto tenemos que aprender la obediencia. Por eso Dios nos ha dado tutores, dice en Gálatas capítulo 4, alguien que nos guíe, ¿no? También dice que los niños son posicionalmente, ¿qué? Herederos, ¿cierto? Están llamados a heredar todas las cosas, pero ¿qué pasa con ellos? Ellos no lo saben todavía, tienen que ser enseñados, ¿no? Entonces, mientras tanto, debe aprender cuál es su posición, porque un niño no entiende. Por ejemplo, ejemplo rápido, ¿por qué no bautizamos un niño? ¿Por qué la iglesia no bautiza niños? Porque la iglesia católica lo hace, ¿qué tiene de malo ellos? La iglesia anglicana lo hace, ¿qué tiene de malo ellos? ¿Y nosotros por qué no lo hacemos? ¿Cuál sería la respuesta? Pero hay una primera respuesta. Esa es una razón correcta, hermanita Luz, ya la menciona. Pero ¿cuál sería la verdadera razón? Viéndolo en un contexto ya más general, por ejemplo, próximamente, si no es esta, no, ya esta semana no es, aquí la veo conectada a Jamie. ¿Saben quién es Jamie, no? Jamie Karina se va a bautizar con nosotros. Ya no creo que es esta semana, de pronto la otra semana, ella se va a bautizar entre nosotros. Karina, ¿no? Ella es Jamie Karina, para los que hacen ojito, uy. Yeah, Karina, ya por aquí una hermanita, ya me acordé la hermanita. La hermanita va a ser bautizada porque aprende y va a tener que un conocimiento de lo que significa el bautismo. Entonces, ahora sí lo que dijo Luz Marina, no bautizamos niños, primeramente porque la escritura no lo enseña, y segundo porque un niño no entiende. Tiene que comprender primero que él es salvo, cuál es el aspecto salvador de su vida para que pueda dar testimonio de la verdad que él vive. Y eso se ve. Por eso la cena solo participan quienes están bautizados, no cualquiera, aunque tiene derecho por ser cristiano, pero tiene que ser aquí entre nosotros probado por el bautismo en cierta manera o con un testimonio a través de un tiempo de prueba han mostrado su fe.
Entonces, mientras aprende su posición, él tiene que tutores, ¿no? ¿Cuáles son los tutores en la iglesia que vimos? Los que están en Efesios 4:11, evangelistas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y me faltó uno, profetas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Recuerden el término correcto en la Biblia, lo que significa, ¿no? No me vayan a malinterpretar que no estamos enseñando, como enseñan otros, ese sistema de profecías y profetas que son muy salidos de la Escritura. Estos son dones de hermanos que están dentro de nosotros, que nos van a llevar a que no seamos ya niños. Nos van a enseñar. Somos señores de todo, dice Pablo en 1 Corintios 3:21. Todo es nuestro, dice la Escritura, porque los de Corintios se agarraban entre ellos y Pablo les dice muy triste, es que ustedes no saben, varias veces repite esa palabra, no sabéis, no sabéis, no sabéis. Ustedes no saben que heredarán todas las cosas, no saben que ustedes van incluso a juzgar ángeles, dice Pablo, sí, y es la verdad. ¿Se está usted preparando, mi hermano, para juzgar un ángel? Cuando yo le diga a ver, Francisco dirá, uy, ¿cómo? O Héctor, venga, uy, pero el Señor los va a preparar, para eso estamos aquí. Obviamente también al ser heredero, según Gálatas, debemos aprender a administrar. Por eso el niño no se diferencia del esclavo. El esclavo le administra por él, ¿cierto? Le enseña, el ayo administra. Por eso los sobreveedores administramos. Los ancianos administramos, cuidamos, no señoreamos. El anciano no es más alto que ustedes nunca. Por ejemplo, en mi aprendizaje y en lo que el Señor muestra es jamás el hermano que esté en liderazgo, cualquiera que sea su nombre, está por encima de ustedes. Nunca. Somos sus servidores. Pero como le dije una vez a un hermano, no se aprovechen. No se aprovechen porque el servidor también tiene que ser recto y aplicar corrección y disciplina si las cosas se salen de control. Porque a Dios, al Señor, servimos. Entonces, como está en un proceso de crecimiento y es inmaduro, el niño puede estar sujeto a ¿qué? A ser engañado, ¿no? Y en su condición de niño, todo eso lo sacamos de Efesios, de Gálatas 4:1-7, en su condición de niño aún carnal, este hermano aún puede ser engañado si no se le enseña, ¿no? Diferenciado de aquel que ya ha adquirido cierta madurez. Esta semana estuvimos hablando, Keren dejó a la niña bañándose y Keren dijo, papá, un momentico que se me quema el arroz, y se fue corriendo a apagar el arroz, y yo le grité, Keren, no dejes sola a la niña. Eso fue una semi-tragedia ahí. Keren, no dejes sola a la niña, porque ¿qué pasa? Como la niña ya está aprendiendo, se podía de pronto levantar de la tina y caerse. Ella me cambió, papá, déjele exageres, yo tengo a la niña a la vista de pájaro, solo que ella coge la cámara, aquí estaba yendo al otro cuarto. Yo no viene en una mansión, viene en un apartamentico pequeño. Yo, claro, además, usted no es la niña. Le dije, papá, deje el show porque es que yo la tengo acá. Yo la tengo acá. Si la niña va para yo suelto a que se riegue el arroz, se queme. Pero hermanos, vamos a hacer proteger porque un niño puede en su inocencia hacer cosas que le pueden causar daño. Incluso eso, escuchar lo que no debe escuchar en cuanto a doctrina. Por eso, hermanos amados, tenemos que enseñarnos a velar. Dice Judas 14, creo que es el versículo, que contendáis ardientemente por la fe que fue dada a los santos. Cada uno de nosotros, las maestras, contienden por la fe, enseñando a los niños los primeros rudimentos de la fe. Los hermanos que en cualquier servicio debemos que trabajar en eso, enseñar los rudimentos de la fe para aprender eso, proteger. Debemos aprender a crecer. Y también vimos rápidamente que aunque el niño no tiene completa libertad, según Gálatas capítulo 4:1-7, aún así él es el señor del esclavo. El esclavo le guía, pero no es el señor. ¿El señor quién es? En este ejemplo de Gálatas 4. El niño, pero el niño no lo sabe. Tiene que aprender. Y no como algunos enseñan que descontextualizan la palabra, entonces entran declarando y reclamando. Como una vez vi no fue video, fue una información, eso fue en Brasil, creo que fue en un avión, ungiendo desde el avión, esa fue la noticia, el terreno que está abajo, declarándolo y reclamándolo para el Señor desde, te dije, perdieron la plata del arriendo del avión. Eso no está en la Biblia, hermano, eso es una bobada. Entonces, declarando y reclamando la tierra, no sé si están usando aceite, que era ungiendo desde un avión para adquirir. No, hermanos, el evangelio se extiende es con trabajo duro, no con declarando y reclamando. De una vez en la cola de la universidad, había unos muchachos testificando, primer ejemplo bonito,
pero había una que estaba pisando la tierra, o sea, estaba zapateando el piso. Cuando se me acercó a entregarme la literatura, le dije, ¿usted qué estaba haciendo ahí? Yo haciéndome el burro, el ignorante. Yo estaba declarando, Señor, reclamando la universidad para el Señor, pisando, y me citó el texto bíblico que dice que todo lugar donde el calzado de nuestros pies pisares sería nuestro. Yo dije, ay, menos mal que me salió la carrera y no le hubiera pegado un repelo a esa niña. Ay, perdone, señorita, me salió el servicio. Porque yo le he dicho, pero eso no es lo que dice la Biblia, tenga mucho cuidado. Y son cosas por la ignorancia, hermano. Bueno, hermano, entonces, terminando, debemos en cuanto a Gálatas, depender los unos de los otros y a la vez depender del Señor, perdón, para nuestro crecimiento. Ese es el punto central. El niño, mientras el niño va a depender del ayo, pero cuando el niño crece, el ayo deja de ser ayo, ¿cierto? El tutor deja de ser tutor. ¿Y qué pasa con el tutor? El niño creció, ¿qué pasa con el tutor? Sigue siendo tutor para enseñar a otro. Y queda, porque eso es el ejemplo del mundo, también lo vemos, que debe quedar una afinidad con aquel que él ayudó a criar. Por eso el mismo Gálatas dice en Gálatas 6, creo que voy a ver si lo encuentro en Gálatas capítulo 6, hablando en este concepto, creo que dice, o Gálatas 4, dice que el que es enseñado haga partícipe a aquel. ¿6 qué? 6:6. Perfecto, Francisco, perfecto. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Ahí está el texto. Hermanos, estamos estudiando un libro, primero yo, ya lo dije correcto, primero yo. Sí, vamos. Primero yo, primero yo, o yo primero, sí. Hablando del discipulado, hermano, el discipulado no para. Vi una foto de unas hermanitas orando entre ellas, no sé si fue un domingo o en qué momento fue. Qué hermoso ver un grupito de hermanas orando ahí. El domingo oramos durante el descanso antes de comenzar el mensaje en un grupito. Es bueno, hermano, no solamente distinto, algunos se hacen allá y hablan de todo, que está muy bien, perfecto, pero hermanos, también hay algo más espiritual y lo hablen en cierta manera, con todo respeto lo digo, para aprovechar ese tiempo. Agárrense y lloren ahí, hermanos. Como hermanos, hay el grupito, la pareja, el hermano, por dar un ejemplo, veo a Héctor, coja a Francisco, oremos por hermano que va a enseñar la dirección, o el pupilo Brandon agarre a alguien más, o sea, agarre en el término de esté en compañía, ¿no? O sea, son hombre con hombre, yo Brandon, no agarre ninguna niña, sino con hombre, o sea, se va con el hermano. Entonces, en ese ejemplo, hermanos, tenemos que depender los unos a los otros. Eso es lo que en verdad dice Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 7. Entonces, los creyentes debemos estar viviendo algo que ya fue hecho en el pasado. ¿Qué es? Gálatas 5:1. ¿En qué debemos estar viviendo? Según Gálatas 5:1. Esos son textos que deben estar en su mente porque son parte de la enseñanza doctrinal. ¿En qué? En la libertad. O sea, una iglesia sana doctrina, ¿de qué se caracteriza? Por estar o vivir en libertad, pero no en libertinaje. No es hacer lo que quiere la iglesia, ¿cierto, mis amados hermanos? Lo que a mí me parece, porque para eso hay sobreveedores y hay palabras, sobre todo la palabra de Dios, que nos dice cómo vivir la vida en la comunión de los santos. Hay libertad, que éramos niños, estábamos en esclavitud y estábamos bajo las primeras cosas de este mundo. Ahora, el que no es niño, estos son para los que aún eran niños, en el pasado éramos niños. Ahora, el que no es niño, ¿qué es? Vive en la libertad, es lo contrario, vive en la seguridad que da Cristo y también vive en la posición o vivimos en la posición que da Cristo. Entonces, hermanos, todo esto que he mencionado es para tratar de llevarlos a que entendamos la realidad de Dios, de que necesitamos ser puestos en la iglesia. La iglesia es la manifestación del reino de Dios que está en nuestros corazones, pero debe ser proclamado, se llama evangelio. Y tenemos que tener herramientas, trabajar a servir nosotros y de esta manera el Señor cumplirá lo que dice en el verso 16, última parte de Efesios capítulo 4. ¿Qué dice el Señor? Que va a hacer si nosotros hacemos lo que está detrás antes. Dice, la última frase del verso 16, donde está la mitad del verso, dice, según la actividad propia de cada miembro, ¿qué va a pasar, hermano? Verso 16 de Efesios 4, ¿no? Ya volvió. La última parte del verso 16, según la actividad propia, o sea, usted tiene que trabajar, tenemos que trabajar, hermanos amados. Cada uno de ustedes tiene que trabajar. Usted no es insignificante aquí en la comunión, ninguno es insignificante, ¿no? Aquí todos somos hormigas obreras, la hormiga reina es el Señor, por decir así.
Pero, ¿qué pasa cuando hacemos esto, hermano? ¿Cuál es el verbo? No, el verbo recibir. ¿De quién? Un efecto, ¿no? Crecimiento, ¿cierto? Pero ¿quién da el crecimiento? Dice 1 Corintios capítulo 3, Dios. ¿Queremos recibir la bendición de Dios? Yo le estoy orando al Señor, le estoy orando de una manera muy personal, pero no me malinterprete. Señor, yo quiero ver su gloria acá. Y la he visto de manera bueno, es muy personal. Yo estoy analizando mucho y yo veo gloria a Dios en hermanos y en comunión. Queremos ver la gloria de Dios, hermanos. Según la actividad propia de nosotros, vamos a recibir algo. Entonces, trabajemos para esto. Trabajemos para esto. Entonces, dice, a fin, en el verso 14, en estos últimos minutos, que me faltaba completar lo de Efesios, lo de Gálatas, perdón. Dice, a fin de que ya no seamos niños fluctuantes, ¿cierto? Un niño, por ser niño, puede ser llevado de aquí para allá, ¿cierto? Por eso habla el término fluctuante. Habla ahí del ejemplo de cuál. ¿Cuál es el ejemplo que Pablo da en el verso 14? Que ya vimos el ejemplo de la barca. Dice, el niño fluctuante tiene que ver con qué? El viento de doctrina, el viento que sopla de donde quiere, lleva donde va. O sea, hay muchas doctrinas. No sé si está bien el término, pero sé que pasa por ahí, o si es ese, me disculpan, pero hay más de 36,000 doctrinas en el mundo, en el conglomerado de cristianos o creyentes en la fe evangélica. 36,000 clases de enseñanzas de diferentes. Hay muchas iglesias que enseñan más de 36,000, por ahí leí el concepto. Pero hermanos, ¿cuántas doctrinas hay? Una sola. Esa es la que tenemos que aprender. Pueden haber 100,000 doctrinas. Por eso Pablo dice también en la palabra de Dios, dice en 1 de Juan, dice Juan, ¿no? Dice que probad, ¿qué dice? Probad, probad a todo espíritu, dice en 1 de Juan. Prueben a todo espíritu. Hoy estuvimos tomando un cafecito con Brandon y Francisco. Ellos se tomaron su café como sin azúcar. Yo no lo probé porque ya sé cómo es el café sin azúcar, ¿cierto? Y yo me eché mi azúcar. Ellos tampoco lo probaron porque ellos ya saben cómo es mi café. Eso es como para un paro diabético. Pero no necesitamos probar algo que ya sabemos cómo es, ¿sí o no? Entonces no necesitamos probar doctrinas extrañas si conocemos cuál es la doctrina verdadera. Eso es lo que quiero decir. Si usted trabaja en un banco, usted no le dan una carpeta con 100 billetes falsos. Estúdielos. Estos son todos los billetes falsos que han llegado en 10 años aquí al banco. Estúdielos. No. A usted se le entrega un billete verdadero. Y a través del billete verdadero usted va a reconocer todos los falsos. Esa es la historia, esa es la idea. Entonces, ¿qué es lo que Pablo quiere? Dice que no seamos llevados por doquiera, ¿cierto? Aún, hermano, ustedes están en los que han ido a playa, aún cuando no hay viento fuerte, ¿qué pasa con la barca que está en el puerto? Esa estática aún se mueve, ¿no? Sacudido por las olas. Y la palabra llevado, yo dije peripateo y lo dije mal, perdone, por eso yo siempre vuelvo y me escucho a mí mismo, porque la palabra la leí mal, no era peripateo, lo dije en memoria, perdone, es perífero, perífero. Y perífero en el griego es llevados. Y la palabra períferos en realidad nos lleva a un término muy castizo, creo que usamos. Creo que aquí lo usamos es que nos vuelven ropita de trabajo, que usamos este término. No, lo volvió ropita de trabajo. Yo cuando usa la palabra perífero es eso, darle la vuelta. Sí, girarlo así. ¿Sí me entienden el ejemplo que hoy conmigo? Girarlo así. Eso es lo que significa la palabra perífero. Eso es lo que hace un viento de doctrina. Lo hace dar vueltas y no lo lleva a ningún lado. ¿Y qué pasa cuando usted da vueltas y da vueltas y da vueltas? ¿Se acuerdan la dinámica que tuvimos en el retiro de dar vueltas con el palito? ¿Y usted cómo termina? Mareado. Y cuando usted lo sueltan, ¿para dónde se va? Para cualquier lado. Eso es lo que hacen los falsos maestros. Lo enredan y lo marean con tantas cosas y lo tienen ahí dando vueltas. Y cuando usted lo sueltan, ellos lo pueden llevar hasta donde ellos quieran. Hasta donde ellos quieran. Mire lo que dice Hebreos 13:9. Dice Pablo, porque hay mucha concordancia en que Pablo es el autor de Hebreos, que no hay una confirmación total, pero los grandes comentaristas se inclinan a pensar que es Pablo. Dice Pablo, y yo siempre me refiero a él, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, Hebreos 13:9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas extrañas. ¿Esto qué significa, hermanos?
no os dejéis llevar. Una de las cosas que yo le enseñé a mi hijo Andrés, y había un muchacho vecino de nosotros acá, Andrés estaba pequeñito. Yo le hice la observación al chico cuando, yo sé que no fue mala intención, pues hasta el momento no le vi mala intención, obviamente, pero yo sí le advertí al muchacho, no me toque al niño, porque este vecino tenía la tendencia, un muchacho unos 2 añitos más grande que Andrés, de tocarlo mucho. A mí no me gustaba eso, pues muy amigable, sí, pero yo le dije a Andrés, hijo, tenga cuidado, hay zonas de su cuerpo que no deben ser tocadas, son sagradas, solamente usted, bueno, la explicación que damos para evitar, no se deje tocar de nadie. Yo le pregunté, tal persona lo está tocando por tal. Él me dijo, no, papá, pero yo desde el segundo piso veía, pero nunca vi nada mal, obviamente, pero yo me curé de salud. Yo fui al mucho y le dije, hágame el favor, yo agradezco mucho la amistad. Y él siguió siendo amigo, yo le hablé con cariño y me ha faltado. No digo el nombre porque lo digo usted ya lo van a identificar. Era un vecino. Y le dije, no sea tan en ese aspecto como tan de tanto contacto conmigo. No es bueno, no se ve bien, no es bueno. Y bueno, le dije otras cositas ahí, más o menos. Pero él entendió, porque ¿qué pasa? Dice, no os dejéis llevar. Cuando el niño no sabe, ¿qué pasa? Se lo cargan. Por eso hay que estar pendiente de los niños en los parques, ¿no? Porque llega un extraño con un dulcecito, lo atrae y se lo roban. ¿Cierto? Son casos que hemos visto. Dice, no se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas. ¿Cuál es la característica de estas doctrinas diversas y extrañas que dice también en Timoteo? ¿Cuáles son esas doctrinas diversas y extrañas que hacen? Dice que Pablo lo dice también, ¿no? Dice, ¿qué hacen esas doctrinas extrañas? Dice, al oído, ¿cierto? Le endulzarán el oído, le harán ver, ¿quiere usted salud? Aquí usted va y le dan lo que quieren, le van a dar lo que usted necesita, le van a dar lo que usted busca, pero no basado en la verdad de Dios, sino en la manipulación, en la manera en que ellos manipulan la mente, la psiquis de la persona y las necesidades. Entonces dice que la escritura habla de eso, ¿no? Escuchando el espíritu, dice que personas que le dirán al oído, en cierta manera, le endulzarán el oído diciéndole lo que quieren oír. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. ¿Qué más dice en Hebreos 13:9? Dice, porque, ¿qué más? Me están siguiendo en Hebreos 13:9. Dice, buena cosa es que afirmar. Cuando dice afirmar es asegurar, hermanos. Hebreos 13:9. Afirmar en una base el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovechan a los que se han ocupado de ellas. ¿Sí? Algunos dicen, es que si no hago ejercicio, dando un ejemplo, ¿no? Pero Pablo dijo, el ejercicio corporal no es que sea malo, pero dice, no aprovecha, para poco es provechoso. Más bien ejercítate ¿para qué? La piedad. De la palabra piedad viene el término pío. De la palabra pío viene el término santo. Son palabras que desglosan de ahí. Pío, santo, piedad. Somos hombres y mujeres piadosos, hermanos. Entonces, el papel importante de una fe personal, hermanos, en la palabra de Dios, basada en la palabra de Dios, que nos va a llevar a crecer en la fe doctrinal y el conocimiento de Dios, es llegar a ser maduros, a no ser niños, ser sabios, no ingenuos, no ser simples. Cuando dice llevados por doquier, significa arrojados por las olas. La nueva versión internacional dice arrastrados, lo cual frecuentemente tiene que ver con una oscilación que es violenta. Debe haber convicción. ¿Qué es lo que amarra a la barca al puerto? La buena intención del dueño de la barca, se me queda ahí quietica, ya vengo, voy a hacer una vuelta. No. ¿Qué hace el dueño de la barca? La amarra, primeramente la amarra, pero también usa algo cuando son barcos grandes, un ancla. Y Hebreos dice que nosotros tenemos un ancla. ¿Se han escuchado eso? ¿No? En Hebreos dice que tenemos un ancla firme y segura. Hermano, necesitamos anclarnos a esa o estar con esa ancla. ¿Cuál es esa ancla? Cristo es el ancla. Y amarrados también al puerto, obviamente por la verdad, pero tiene que ver con la verdad. Y otras versiones dicen del verso 14, hablando de llevados por doquier de viento de doctrina, es arrojados por las olas y sacudidos por cada soplo fresco de enseñanza, porque tiene que ver viento de doctrina, ¿no? El contexto tiene que ver con lo que se enseña, ¿no? Puede venir un líder carismático, sí, muy dicharachero, muy hablador, muy bonito,
buena presencia, buen hablar, bonito en físico, buena parla, y muchos lo siguen por lo que ven, pero hay que seguir al líder o a la persona es por lo que enseña, ¿cierto? Porque la tarea de los ministros, de los maestros pastores, es ser un timón en la iglesia, ¿no? Conservarlo sin titubear, manejar la iglesia y poner el peso doctrinal, mis amados hermanos, en una predicación fiel de la palabra y la enseñanza. Por eso debemos ser muy expositivos. Yo he sido, bueno, yo en algún momento seré tópico, volveré a dar enseñanzas tópicas, sobre todo en los devocionales. Vamos a hacer más tópicos los del sábado que tenemos con el grupo de alabanza devocional de media hora, de tratar diferentes temas, pero debemos ser expositivos al presentar la verdad. ¿Qué es expositivo? Decir lo que la Biblia está diciendo y quiere decir, y Dios el pensar. Hay que entender el pensamiento de Dios para poderlo decir. Yo no quiero pasar por la pena que el Señor diga, nunca dije eso, nunca enseñé eso. Entonces la palabra perífero, que es llevados, significa en realidad peri, alrededor, y fero, llevado. O sea, como este lapicero que tengo aquí o el mouse que tengo acá, es lo cojo, ¿verdad? Esa es la palabra, significa pero, y le doy la vuelta. Eso es lo que hacen los malos maestros. Lo agarra usted, lo domina, lo maneja y le da la vuelta. Eso es. Lo lleva y le empieza a dar vueltas y no lo lleva a ningún lado. Lo lleva de aquí para acá. Al final no hace nada con usted y lo controla. Hay maneras, hay técnicas. Eso está en internet y los que estudian o han estudiado psicología de pronto ven algo de eso. Hay técnicas de manipulación de personas. ¿Cómo manipularlas por medio? Bueno, hay unas, he leído como hasta, yo nunca los uso, quiero aclarar, ¿no? Por favor, solo es información. Solamente hay 8 puntos que la persona, que el que quiere manipular hace para manipular a la persona, valga la redundancia. Son técnicas psicológicas para trabajar la persona. Eso es lo que hacen. ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? ¿Han visto dónde está la bolita? Mientras le están hablando, ¿dónde está la bolita? Le mueven, le esconden, hasta que le roban su plata, claramente. Vamos a dejar aquí, hermanos, porque la siguiente frase que vamos a ver es: por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para eso vamos a aprender a tener, o debemos aprender a tener discernimiento. En 1 Tesalonicenses 5:21 dice: examínenlo todo. Solo para el que tiene conocimiento, yo no digo que lo haga, no lo voy a aconsejar si usted es un niño o un inmaduro que no conoce mucha Biblia, estudie doctrinas. O sea, yo aconsejo el libro, creo que está en internet, lo puedo también bajar y hacerlo a la iglesia. El caos de las sectas. Ahí están todas las sectas, las más importantes en el ámbito cristiano: adventistas, testigos de Jehová, mormones y otras más, para que sepan ustedes cómo es que ellos trabajan y tienen sus doctrinas y enseñanzas. Solo para el que estudia, en cierta manera, en el aspecto de teología, el conocer algunas de las características de esta secta. Si usted no es maduro en esto, no lo lea, que usted se puede enredar, obviamente. Más bien, conozca la verdad. Cuando tenga la madurez suficiente, vaya y estudie el libro Caos de las sectas, como que lo lea para que aprenda a ver cómo es el sistema, cómo se formaron esas sectas, cómo empezaron los testigos de Jehová, los adventistas, que son como una rama de los mismos testigos, y ellos salieron por una mala interpretación en 1850 de un señor llamado Miller, sobre la venida del Señor. Dijo: el Señor viene tal fecha, y habló con tanta firmeza, hermanos, que convenció a miles. Y en la fecha que él dijo, miles de cristianos ignorantes vendieron sus posesiones, se vistieron de ropas blancas y se hicieron en las colinas, en las cimas de las montañas, esperando. Eso fue como en 1856, si mal no recuerdo la fecha, esperando la venida del Señor. ¿Vino el Señor? No vino. Miller se arrepintió: me equivoqué en mi predicción de la fecha, no me tomen en cuenta, perdónenme. Él lo reconoció. Pero hubo otros que dijeron: no, Miller no se equivocó. Lo que pasa es que el Señor sí vino, pero no vino literalmente a la tierra. Él vino al tabernáculo en los cielos. ¿Quién enseña eso? ¿Saben qué secta enseña eso? De ahí salieron los testigos de Jehová y los adventistas. De la enseñanza de un cristiano pastor evangélico llamado Miller, que enseñó mal la venida del Señor. Él se repitió y dijo: no, me equivoqué, perdónenme, no. Y él siguió su vida en su pastorado, se equivocó, pero otros dijeron no y tomaron su mala enseñanza
la manipularon y ahí salieron los modernos testigos de Jehová y los adventistas, con las predicciones de Elena de White y otros más para los adventistas. Y el pastor o juez Rutherford, que fue el que siguió las enseñanzas de Miller y siguió la secta de los testigos. Por eso Pablo dice, examínenlo todo, retengan lo bueno. Listo, hermanos. Y el próximo jueves vamos a ver algo de Romanos 16, 17 y 18. ¿Qué hacer con la falsa doctrina en cierta manera? Que el